Buenas tardes, estudiantes de 10º grado, bachiller en ciencias. Espero hayan tenido una semana bendecida, llena de la gracia de Dios y junto a sus familiares haber gozado de una armonía, paz, que es lo que uno desea. Bien, en el día de hoy, en la tarde de hoy, nosotros vamos a iniciar, ¿verdad?, con el tema de lectura y biografía. Cuando nosotros hablamos de lectura y biografía, ustedes se preguntarán por qué dos temas. Bien, cuando nosotros tenemos una lectura, esa lectura la escribe alguien. Y ese alguien es un autor, un escritor. Quiere decir que cuando a mí me asignan una lectura, vamos a decir que de una obra literaria o vamos a decir que de un cuento, nosotros debemos, lo primero que debemos hacer es buscar la vida del autor, es decir, la biografía. Cuando nosotros buscamos la biografía de ese autor, ¿para qué la buscamos? La vamos a buscar porque en realidad nos interesa saber la fecha de nacimiento, la fecha de su muerte. Nos interesa saber qué estudios ha realizado, en qué universidades estudió, dónde fue su educación. Los lugares donde él recorrió el tiempo recorrido, ¿verdad? Esos lugares donde a él ha dejado una huella, porque para que se escriba la vida de un autor, tiene que ser un personaje que ha dejado algo significativo, un aporte significativo que nos va a ayudar, ¿verdad?, a crecer profesionalmente y como persona. Un aporte que nos va a enriquecer nuestro conocimiento, nuestro léxico. Y es allí donde nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, qué trabajo realizó, qué obras realizó, por qué él se inspira. Hay artistas, autores que se inspiran, escriben a la naturaleza, otros a la mujer, otros escriben. Son diversos temas en los que ellos destacan. Se inspiran en eso y van escribiendo, van escribiendo. Entonces, por eso es que nosotros debemos estudiar, investigar la vida del autor. ¿Qué hechos tan significativos tuvo? Entonces, una vez que nosotros tenemos ya esos datos, porque son datos que se nos presentan, datos que se nos dan, se nos facilitan, nosotros ya sabemos por qué ese escrito. Entonces, cuando nosotros vamos a leer una obra o vamos a leer un escrito, nos vamos a documentar. Cuando nosotros iniciamos una lectura, nosotros lo primero que debemos hacer es buscar un lugar cómodo, un lugar donde nosotros podamos sentirnos bien, donde nosotros nos sintamos acogedores, un lugar acogedor, un lugar donde yo voy a tener concentración, porque yo no puedo leer y no puedo con un ruido. Yo tengo que buscar un lugar tranquilo, un lugar que me va a dar paz, un lugar que me va a dejar a mí entender lo que yo quiero leer. Una vez que yo tenga el lugar apropiado para la lectura, voy a hacer la lectura, una lectura comprensiva, ¿verdad? Donde nosotros vamos a analizar cada palabra.
Si usted al inicio de la lectura, usted tiene un título, usted tiene un tema, usted no puede olvidarse de ese tema, usted no se puede olvidar de ese título, porque ese título usted tiene que ver, analizar si el título está adecuado a la lectura que usted está realizando. Entonces, una vez que yo sé el título, una vez que ya yo puedo tener una idea de qué va a tratar la lectura. Cuando nosotros vamos a leer, debemos hacer una lectura lenta, pasiva. Es decir, cuando digo pasiva, es que usted no puede estar leyendo a lo rápido, porque si usted lee velozmente, usted de repente no va a entender lo que usted puede, lo que le quiere decir el autor con lo que usted está leyendo. Entonces, hacer una lectura lenta quiere decir que usted va a analizar, usted va a contextualizar, usted va a marcar los datos más importantes, las palabras claves de la lectura que usted está realizando. Cuando nosotros hablamos de no intentar leer velozmente, es para que usted al final pueda saber de qué trata la lectura. Pero si usted la lee a lo rápido, de repente usted no va a saber de qué trata la lectura. Entonces, cuando yo hablo de contextualizar, es poner, ¿verdad? Un determinado contexto, voy a contextualizar. Yo quiero saber en qué época se escribió, cuándo el autor escribió, por qué el escritor escribe, la opinión que él da, la opinión que él tiene acerca de ese escrito. Entonces, yo voy a contextualizar. En el contexto, quiere decir el contexto. Y yo voy a tener una idea de qué es de lo que está hablando él, cuál es la opinión que él tiene. Yo debo tomar en cuenta cuando realizo la lectura. Y Buenas tardes, teacher. Buenas tardes. Uno de los aspectos que debo tomar en cuenta es que yo debo formular hipótesis. Cuando yo formulo hipótesis, yo estoy haciendo una suposición hecha a partir de los datos que tengo de la lectura. O sea, a mí me dan los datos. Entonces, a partir de ahí yo voy a formular una hipótesis. Una vez que yo formulo esa hipótesis, yo puedo realizar predicciones sobre el texto. Puedo decir, esto sucede, esto pasó, esto se dio por esto. Entonces, yo voy a predecir. ¿Qué más puedo yo hacer para poder entender una lectura? Formularme preguntas sobre el texto que yo estoy leyendo. O sea, yo misma me voy a hacer preguntas sobre el texto que yo estoy leyendo. ¿Para qué? Para aclarar posibles dudas, porque siempre hay dudas. Hay lecturas que usted tiene que poner alma, vida y corazón, porque usted tiene que analizar, porque ellas no están explícitas. Entonces yo tengo que analizar, hacer un análisis de esa lectura. ¿Para poder qué? Para poder entenderla. Debo hacer 1, 2, 3 lecturas. Debo releer partes confusas, porque las partes confusas son las que no me permiten a mí avanzar o tener toda la información o concentrarme en eso. Entonces, si yo no entiendo algunas palabras, si yo no entiendo algo,
Yo debo buscar información, yo debo documentarme. ¿Dónde me voy a documentar? El teléfono me sirve para documentarme. Un diccionario para buscar el significado de aquellas palabras que yo desconozco totalmente el significado de ellas. Entonces, a partir de allí, yo debo, ¿verdad?, tener una buena, ya tengo el significado, ya sé lo que me quieren decir, ya sé lo que significa. Porque usted debe manejar ese vocabulario, manejar esos conceptos, debe dominar esos conceptos para poder que usted entienda una lectura. Si usted no hace eso, usted se va a quedar sin entender, sin poder avanzar. Usted va a leer y va a leer, pero si se encuentra en un párrafo otra palabra que usted no entiende, se perdió de nuevo. Se perdió. Marcar, subrayar, resaltar las partes importantes, extremadamente importantes, esas partes que de verdad tienen un significado grande, que son importantes, que a la hora de que yo voy a sentarme a analizar bien, estas partes, ¿para qué? Ahora ustedes van a ver por qué ustedes deben resaltar. Yo debo pensar en voz alta. Cuando yo pienso en voz alta, yo me escucho. Cuando yo me escucho, yo voy a leer, pero hay quienes leen en silencio y captan. Pero si usted se escucha, usted asegura la comprensión de esa lectura. Cuando usted asegura la comprensión de esa lectura, usted va a crear imágenes mentales. Es decir, yo estoy leyendo un texto, pero en ese texto me describen un bosque. Yo voy a imaginar ese bosque, que tiene ese bosque. Yo voy a participar de la historia. ¿Por qué? Porque yo me estoy imaginando ese bosque, yo me imagino ese bosque bello, hermoso, con flores, con árboles. Entonces yo me lo voy imaginando. Bien. Cuando yo creo imágenes mentales, yo estoy visualizando las descripciones vagas. ¿Qué es una descripción vaga? Que no tiene el significado claro. Entonces yo estoy imaginando y voy adquiriendo más el conocimiento y más la comprensión. Miren, leer no es leer por leer. Leer es captar, saber lo que me quieren decir con cada una de las palabras que está allí. Cuando yo leo, yo viajo. Cuando yo leo, yo disfruto. Cuando yo disfruto, yo me divierto. Entonces, hay lecturas para entretener, hay lecturas para superación y hay lecturas que usted hace para aprender, adquirir un conocimiento científico, histórico, religioso. Con la lectura, yo viajo. Con la lectura, yo me supero profesionalmente. Hay escritores que escriben acerca de la mujer, de la superación de la mujer, de que la mujer es capaz de hacer muchas cosas. Hay lectura para los niños que le ayudan, porque hay niños que les gusta leer. Entonces, cada uno de estos, del tipo de lectura que usted haga, le va a ayudar a usted. Si usted tiene mucho estrés, porque usted sale a trabajar, el tranque, la lluvia, el sol, sale agotada, mucho estrés en el trabajo, usted se sienta cómodamente en un lugar tranquilo, como se los decía al inicio, y busca, usted se va a documentar. Usted busca una lectura que lo va a relajar, porque para todo hay lectura. Entonces, cada uno de estos tipos
o maneras o formas de encontrar la lectura te van a ayudar a ti. Entonces, cuando yo leo, yo puedo tener algunas reglas. Yo puedo hacer de mi lectura una lectura activa. Claro que va a tomar un tiempo, pero yo la voy a hacer activa. ¿Por qué? Porque la lectura activa me va a ayudar a memorizar y a comprender mejor lo que se me quiere decir o lo que está escrito ahí. Cuando yo hago esto, yo entiendo perfectamente lo que estoy leyendo. Si yo no entiendo una palabra, una oración al inicio, yo estoy perdida, completamente perdida en la lectura. Y no va a haber manera ni poder sobrehumano que me ayude a comprender y a entender lo que yo quiero decir. Entonces, cuando nosotros tenemos estas reglas, guardamos estas reglas, nosotros podemos degustar esa lectura, disfrutar esa lectura. Y entonces de allí se me va a hacer fácil extraer una idea central o una idea principal. Cuando yo hablo de idea principal, ¿a qué me refiero, jóvenes? Bueno, en la idea principal yo voy a encontrar el contenido más importante. El contenido más importante. Y cuando yo lo encuentro, yo no lo puedo dejar pasar por alto, no lo puedo suprimir. Él debe estar ahí. Porque la idea principal tiene autonomía, o sea, ella no depende de nadie, ella es ella y ella se gobierna ella. Entonces, de allí es donde va a iniciar lo que es el texto. Una vez que yo haya leído y haya extraído, yo haya subrayado, resaltado. Entonces, ¿qué pasa? Hay lecturas en donde la idea principal no está explícita, no la encuentro de una vez. ¿Qué tengo que hacer? Lo que yo debo hacer es analizar y deducir cuál es. Debo deducir cuál es esa. ¿Cómo yo voy a lograr eso? Organizándome. ¿Qué debo hacer primero? Yo debo observar, perdón. Lo primero que yo voy a hacer es observar detenidamente todo el escrito. Una vez que yo haya observado el escrito, yo voy a seleccionar aquellas ideas importantes o aquellas palabras importantes con el fin de extraer esa idea principal. Cuando ya yo selecciono, que ya yo he hecho la lectura completamente, yo voy a escribir ya, porque ya yo deduje de lo que ya yo observé y de lo que ya yo seleccioné, voy a escribir mi idea principal. Entonces ya yo la escribo, ya yo la paso. Para todos, jóvenes, para todos nosotros debemos tener un borrador para leer, para escribir. Cuando usted lee, usted subraye o anote, tenga al lado un bolígrafo y vaya anotando en una libreta o en una hoja lo que usted le interesa o lo que usted no entiende. ¿Para qué? Para que después usted vaya enriqueciendo eso, buscando información, escudriñando, documentándose y no tenga esa parte allí que le queda como que no se ha rellenado porque no entiende o no busca. Entonces, una vez que ya yo tenga mi idea principal, ahora ustedes se preguntarán, profesora, ¿cómo yo la saco? Usted debe hacer una lectura atenta, leer con mucha atención, con mucha dedicación y conocer el vocabulario, dominar el vocabulario. Saber qué significa esto, saber qué significa aquella palabra. Cuando usted domina todo esto,
usted no va a tener ningún problema. Y usted va a extraer su idea principal. Usted debe seleccionar la idea que mejor responde a lo recogido. O sea, cuando yo digo recogido, yo me refiero a lo que usted seleccionó, subrayó, qué sé yo, en el párrafo. Entonces, usted va a extraer eso, usted lo va a buscar. En cada párrafo que usted tenga, usted va a hacer preguntas, usted va a hacer interrogatorios para entenderlo. Usted va a sintetizar cada una de esos párrafos que se le están presentando. Y usted tiene su idea principal. Ahora, usted, ¿cómo puede identificar la idea principal? Porque la idea principal tiene idea principal e idea secundaria. Una idea principal es aquella información básica que se me da en el desarrollo del tema que se trata. O sea, es la información básica, lo que se me da, lo que se me brinda, lo que se me facilita. Y cuando nosotros hablamos de una idea secundaria, son los detalles de esa información básica que se me dio. Entonces yo voy extrayendo allí los aspectos, los detalles del tema principal. Jóvenes, leer es importante. Usted se documenta, usted se informa, usted crece profesionalmente, usted no se queda sin ese conocimiento. Usted siempre va a estar bien documentado. Entonces, si usted sigue las indicaciones, busca un lugar tranquilo, acogedor, donde usted pueda comprender la lectura, donde usted va a saborear y usted va a poder imaginar esa lectura y usted va a formar parte de esa lectura. Usted va a viajar con esa lectura. Usted se divierte. Usted se imagina, la mente tiene un poder sobrehumano. Imaginamos cosas feas, imaginamos cosas bonitas. A veces hay para todo, hay gusto para todo. Usted puede leer un texto romántico, sentimental, pero también le gusta lo que es ficción. A usted también le gusta lo que es terror. Entonces, para todo. Entonces, nosotros nos ayudamos leyendo porque nos documentamos esa información que no tenemos. Cuando usted lee la biografía del autor, luego lee la introducción de esa obra, cuando usted va a leer el primer capítulo y ese capítulo lo deja así como qué pasará en el segundo capítulo y sigue leyendo y sigue leyendo. Entonces usted se está interesando por esa lectura, usted quiere que esa lectura sea agradable, usted quiere terminarla porque usted quiere saber el fin. O de repente hay lecturas que inician por el final y entonces llega el interés suyo. ¿Por qué este final? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cuáles fueron los antecedentes? ¿Cuáles fueron los hechos que se va leyendo? Hay otras lecturas que inician pues normales. Suceden las cosas, hay los hechos y se les da un final. Pero lo cierto aquí es que usted tiene que saber leer. Y saber leer es hacer una lectura activa pero pasiva a la vez. Usted no puede hacer una lectura para terminar rápido porque usted no va a comprender el texto, usted no lo va a entender y entonces usted está perdido. Entonces no puede, ¿verdad? Comprender
comprender. Entonces, mis queridos estudiantes, ustedes deben tener el hábito de la lectura. Ya les dije, con la lectura viajamos, conocemos, nos hacemos partícipes de, de esa imaginación que el autor tuvo. Entonces, no me queda más que decirles que practiquen la lectura todas las mañanas o en la noche antes de acostarse. Usted lea 15 líneas de un párrafo. Algo que usted lea le va a ayudar porque es un conocimiento que usted no sabía, un conocimiento que usted no tenía idea, pero que con leer usted se está documentando. Entonces no me queda más, mis jóvenes, que exhortarlos a que lean, a que busquen esa idea, cuál es la idea, cuál es la opinión del autor, por qué él escribe así, en qué época escribió y por qué escribió en esa época algo tan significante que lo inspiró. Porque para todo hay que inspirarse para dar una clase, hay que inspirarse para ir a trabajar, hay que inspirarse para leer. Entonces, vamos a leer, vamos a inspirarnos, vamos a seguir cada uno de las recomendaciones que se nos dan y buscar esa información. ¿Cómo debo leer? ¿Qué debo hacer para leer, para comprender esa lectura? ¿Qué debo hacer? Bueno, mis amores, con esto pues damos por terminada la clase de hoy. Damos por terminada la clase de hoy y los espero el próximo sábado a la misma hora. Bien, mis amores.